Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, el otro día hice un último video, o esperaba que fuera el último video, hablando de la Lilith. Hoy voy a hacer un video que creo que va a complementar toda la información que he dado sobre esta temática. Por eso se llama Detección de la Psicopatía y el Narcisismo 2, porque evidentemente hay un video 1, y si no vieron el 1, es necesario que vayan porque hay terminología que voy a usar acá que no la voy a volver a explicar porque ya para eso hice ese video. Entonces estuve revisando un poco qué tipo de información di y me di cuenta que hablé mucho de cómo opera esto a nivel colectivo, pero creo que quedaron algunas cosas importantes, me empecé a anotar con respecto a cómo opera a nivel individual. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Primero porque se está acercando el eclipse en Escorpio. Están pasando muchas cosas y empecé a conectar muchos cabos últimamente. Entonces llegué a un par de conclusiones. Entonces, bueno, perdón, recuerden que voy a dejar esta lista de reproducción con todo lo que está relacionado con esta temática y el video inmediatamente más importante después de estos que tienen que ver con la detección es el del contacto cero de la piedra gris, ¿sí? Tampoco voy a volver a explicar toda la técnica, voy a hablar un poco de eso hoy, obviamente, pero ahí hablo cómo opera eso metafísicamente y cómo trascendemos estas experiencias. Entonces, algo importante es que en un momento de la vida yo pensé que esto lo experimentábamos algunas personas por nuestras programaciones, por los traumas, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta, ¿no? Que todos tenemos algún nivel de trauma, ¿no? Esto también lo he explicado varias veces, y que hay muchas personas, o sea, la gran mayoría de las personas ha experimentado esto de algún modo en algún aspecto de su vida. Algunas personas ni siquiera lo saben, tal vez, ¿sí? Puede ser un compañero de trabajo, puede ser, yo ya les expliqué, que jefe, madre, padre, un familiar, un primo, hermanos, hijos, o sea, esto no hay excepción. Eh, Nos tenemos que sacar de la cabeza, ¿sí? Este aspecto de que los psicópatas y los narcisistas, ahora yo voy a aclarar, pero porque realmente para mí esto es lo mismo. Siento que la psicología hace unas distinciones de colores con algo que realmente opera prácticamente de la misma forma y realmente nos tenemos que sacar de la cabeza esa percepción de que los psicópatas son solo asesinos seriales, ¿sí? O que son personas malas que están en las películas. Esto realmente están haciendo un servicio y me he dado cuenta que hay muchas personas experimentando esto porque son un gran catalizador de aceleramiento, ¿sí? O sea, muchos nos hemos pactado estas experiencias justamente porque lo que traen es una iluminación. Una vez que uno abre los ojos ante esta experiencia y hace lo que tiene que hacer, traen una experiencia de catalización de luz muy rápida. Entonces, por eso también lo experimentamos a nivel colectivo, que es lo que yo les vengo explicando y explicando y explicando en un montón de videos. Pero bueno, hoy quería hablar un poco de cómo opera esto individualmente, porque creo que hay muchas personas y es muy común que las personas que atraen estos o imantan este tipo de personalidades son personas que tienen muchísima empatía, que tienen una capacidad de ponerse, ¿no? en el lugar del otro, que eso es la empatía, pero una falta de amor propio total y una falta de sanos límites absoluta. Y ahí es cuando imantamos, ¿no? Este tipo de experiencias. Yo también ya les conté en el video 1 mi experiencia, cómo los he visto de todos los colores en todos los ámbitos durante toda mi vida, porque probablemente el entrenamiento de mi alma tenía que ver con eso y con poder también compartir la información. Entonces, la trascendencia planetaria estas personas están impulsando una gran iluminación, ¿sí? Desde su función de oscuridad para la trascendencia planetaria. Por lo cual creo que hay cada vez más personas, o sea, me estoy dando cuenta por las cosas que veo y que pasan, que hay cada vez más personas en experiencias de este tipo y no lo saben. Entonces, obviamente, si uno está sospechando y después de este video empiezan a relacionar y atar cabos,
es importante que realmente puedan hacer el proceso de aceptación, porque hay muchas personas que se quedan ahí, o sea, como quizás tienen toda la información, sospechan que la otra persona es lo que es, pero no toman ningún tipo de acción, ¿sí? En coherencia con eso. Y ahí no hay integración de la experiencia, ¿sí? No hay amor incondicional, no hay integración de la experiencia y no estamos básicamente realizando el aprendizaje. Esto es muy importante porque esta es la parte en la que muchas personas se estancan, ¿sí? Entonces, algo que es re importante aclarar, que creo que hay mucha gente muy confundida con esto, la psicopatía y el narcisismo tampoco, o sea, ninguna de estos trastornos, ¿sí? Son enfermedades, no se curan, son estructuras psíquicas inmodificables. O sea, no van a cambiar por más que hagamos lo que hagamos, intentemos lo que intentemos, ¿sí? Esto es bien importante porque hay mucha información falsa girando. O sea, me refiero a que yo esto lo vengo investigando hace 10 años y no solo porque lo he experimentado, sino porque me ha interesado profundamente en esta temática y en cómo poder colaborar también con personas que estaban pasando por esto. Y algo importante es que hace un tiempo había visto una entrevista que le habían hecho a una psicópata y había mucha gente, claro, y esta persona contaba cómo había empezado a ir a terapia para mejorar. No, o sea, todo eso lo hacen, o sea, si es una persona que va a terapia, lo hace para obtener algún beneficio. Si desea ser famosa, lo hace para obtener algún beneficio. O sea, no, lo digo porque abajo había un montón de comentarios de personas que, claro, pobre, quiere cambiar. No. O sea, aparte si uno escuchaba la entrevista, había disonancia cognitiva a cada cosa que decía. O sea, todo el tiempo era una incoherencia. Y la gente no lo detecta esto. Entonces, es bien importante porque no hay posibilidad de cambio porque ellos no desean cambiar en el fondo, eso es mentira. Si lo hacen es para obtener algún beneficio de alguien más o en el caso de esta persona yo asumo que era importante porque de esa forma iba a cooptar más complementarias exponiéndose de ese modo. Porque si no tampoco les gusta la exposición de que la gente sepa quiénes son. ¿Sí? Pero la realidad es que mandó un montón de personas empáticas que pensaban, pobre, está intentando curarse, y no, no va por ahí. Y después, por otro lado, hay otro documental, lo digo porque estas son cosas que suele citar la gente para intentar decir que esto tiene cura, y otra vez, no es una enfermedad, es un diseño de estructura cerebral que opera de este modo, ¿sí? O sea, no se puede modificar. Y hay un documental también de una niña que aparentemente tenía como actitudes psicopáticas, pero la realidad es que esa niña había experimentado y que pudo modificarlo, ¿no? O sea, el documental relata cómo ella luego se volvió una persona empática. Yo, desde mi perspectiva, creo que esa niña nunca fue psicópata. Creo que, de hecho, en el documental se relata cómo ella pasó por traumas muy importantes como abusos de bebé y eso derivó en que fuera violenta, ¿sí? Pero una cosa es ser violento y tener programaciones de trauma muy importantes y otra cosa es ser psicópata. Entonces creo que esa niña nunca se curó de la psicopatía, sino que nunca fue psicópata. Esto para mí es muy importante porque sembrar la esperanza, la fantasía en realidad, de que alguna de estas personas va a cambiar es lo peor que uno puede hacer. O sea, es una siembra de desinformación y de evitarle también, ¿no? a la persona. Nadie le evita nada a nadie, ¿no? Porque cada uno tiene que confiar en su alma y escuchar, ¿no? lo que hay adentro. Pero la realidad es que cuando yo me refería a que hay que integrar estas cosas con amor, es entender cuál es el servicio que ellos hacen y cómo opera ese servicio, cómo en realidad todo lo que hacen, todas las manipulaciones y todo lo que hacen, lo hacen con nuestras propias sombras, pero eso no significa que nosotros tenemos que seguir en contacto con ninguna de estas personas, aunque sea mi hijo, o sea, aunque sea un familiar muy cercano y que yo amo mucho. O sea, la realidad es que la gran trascendencia planetaria va a requerir que tomemos decisiones
y que dejemos atrás personas que no nos hacen bien, o sea, que hacen mucho daño. Estas personas hacen mucho daño y operan de formas parasitarias de forma constante, ¿sí? Y quiero aclarar esto porque creo que hay muchas personas que no pueden salir del autoengaño porque creen, o sea, porque les es muy dificultoso creer que la otra persona realmente tiene esa estructura psíquica y opera de ese modo. O sea, esta parte, este abrir los ojos a que hay personas que tienen estas intenciones y se manejan de esta forma, para muchos empáticos, para muchas personas que son empáticas, les es muy dificultoso. Como cómo va una persona a hacer eso, porque quizás uno es incapaz de hacerlo de ese modo, ¿sí? Pero eso no significa que no existan personas así y no significa que no puedan estar cerca de nosotros. Reflejando también, ¿no?, nuestra falta de amor propio y nuestra falta de sanos límites. Recordemos que si nosotros nos acostumbramos a estos vínculos, ¿sí?, si nosotros los podemos sostener en el tiempo, es porque hemos crecido también en ambientes donde el caos era algo natural, ¿sí? Entonces nos acostumbramos a eso y después lo proyectamos en algún vínculo donde hay drama y caos constante. Y otra vez, esto nunca es para culpar a ningún padre de nada. De hecho, yo les he contado también, por ejemplo, la historia de mi madre, y realmente creo que es una persona con mucha fuerza y muy valiente, porque ha sobrevivido en cosas que quizás otros niños no hubiesen sobrevivido. Pero la realidad es que al momento de criarme me traspasó también su programación, ¿sí? Y ahora es la responsabilidad de cada uno sanar esa programación. Ok, ahora voy a hablar de algunos tipos de manipulación. Recuerden que yo ya hice un video hablando de eso y de la comparación de cómo personas inconscientes también pueden manipular, claramente. Pero la diferencia con los psicópatas y los narcisistas es que ellos lo hacen de forma constante, o sea, operan solamente así. Pero hay unos tipos de manipulaciones de los que no hablé y son importantes. Y otra cosa que voy a decir, que voy a repetir hoy, es que la diferencia entre la psicopatía y el narcisismo es la siguiente. El psicópata opera en unicidad, ¿sí? No siempre necesita aliarse con otras personas o codepender de otros, o sea, muchas veces gustan de estar solos. Y el narcisista, por el contrario, necesita constantemente estar parasitando a alguien, ¿sí? Eso no significa que el psicópata no lo haga, sino que no lo necesita quizás todo el tiempo. El narcisista sí. Y la diferencia es que el narcisista es un ser de angustia, tienen una tendencia a mostrar mucho más sus emociones, ¿no? Siempre, como les digo, emociones de baja vibración, angustia, ira, ¿no? Todas esas cosas. No tienen capacidad ni empatía para expresar otro tipo de cosas. Así que bueno, recuerden ir al video 1 porque estas cosas ya las hablé. Y bueno, lo importante también es que el psicópata puede llegar a mostrar emociones. Me refiero a que podemos ver un psicópata llorando, pero lo está fingiendo porque va a obtener algún beneficio por eso. Y los narcisistas es como que suelen entrar mucho más en esos circuitos de caos emocional muchas veces, o pueden expresar más emociones. Entonces esto puede como causarle a la complementaria, ¿sí?, a la persona que está vinculado con el narcisista, la sensación de que le dé más pena, ¿no?, más compasión o más lástima. Pero recordemos que todo lo que hacen, lo hacen para parasitar energía. Estas son las diferencias, ¿sí? Pero después tienen actitudes psicopáticas que se pueden compartir tranquilamente. Un psicópata y un narcisista, me refiero. Y de hecho todos los psicópatas son narcisistas. Bueno, para estas datas más técnicas de la psicología, también yo ya hablé de él, les recomiendo al doctor Marietán, al que le agradezco todo porque fue un ser que es de la comunidad médica, pero creo que ha labrado para empoderar almas, y es de las personas que es el que trajo el término complementaria, el que yo agradezco un montón, porque claramente no somos víctimas de esto, ¿sí? Yo ya les expliqué también en aquel video cómo tuve una experiencia con una pareja que derivó en violencia física, y la realidad es que yo elegía eso, inconscientemente, pero lo hacía.
¿sí? Entonces, esto no es para culparnos ni autocastigarnos, pero también tenemos que saber que no somos víctimas, que estamos eligiendo a cada instante y que realmente la trascendencia depende de uno mismo. Eso también lo hablé en el video Contacto Cero, de la piedra gris. Bueno, entonces, algo importante de los psicópatas y los narcisistas es que entre ellos, esta también la quiero dar, se repelen un montón. O sea, me refiero entre narcisistas o entre psicópatas. Hay una repulsión innata porque claramente pueden detectar lo que son entre ellos y, o sea, no son personas que se suelen aliar juntas. Generalmente buscan personas empáticas porque son las que pueden manipular, ¿sí? Salvo que haya un beneficio. Me refiero quizás a tomar poder o control de algo de alguien. Entonces, solo en ese caso puede llegar a haber algún tipo de alianza, pero en la general se repelen a un nivel de que hay conflicto, o sea, hay repulsión entre ellos. Entonces es muy poco usual que veamos un psicópata con un psicópata, o narcisista con narcisista. Estas cosas solamente operan, solamente hay asociación cuando hay un beneficio en hacerlo, ¿sí? Después, otra cosa. Hay unos tipos de manipulación, si ahora voy a tratar de dar como ejemplos en diferentes ámbitos, ¿no? Y uno es, un tipo de manipulación es la triangulación, ¿sí? La triangulación es algo que utilizan todos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si estamos hablando de un jefe psicópata, lo que van a hacer es intentar, el típico divide y reinarás, o sea, van a intentar manipular a los empleados, ¿no? Generando discordias con otros, ¿no? Tratando de, no sé, por ejemplo, diciendo si no sabes tal, dijo esto de vos, entonces generando discordias entre ellos. Y ahí se produce una triangulación, ¿no? Que sería involucrar siempre a una tercera persona para generar discordias. También, perdón, antes de decir esto, les hablé en otros videos de cómo utilizan la dinámica de recompensa y castigo, cómo la forma de cooptar de un psicópata siempre es la del halago excesivo, regalos excesivos, ¿no? Esto aplíquenlo a cualquier tipo de ambiente, sea el trabajo, sea un amigo, sea una pareja, sea un hijo, sea lo que sea. Entonces, siempre el inicio de la dinámica del circuito va a ser el halago, pero en exceso, o sea, desconfíen de eso. Para pasar después a la crítica absoluta o a la expresión de que no le importa nada, o sea, realmente no se siente empatía del otro lado. Incluso ya les expliqué también cómo la compasión es algo que no pueden fingir. De hecho, tengo historias con respecto a esto, diversas. No la pueden fingir. Todo lo que pueden hacer, ¿no? Que pueda verse como empatía, es porque lo ven en otros, porque inmediatamente están leyendo y operando como otros operan. Y de hecho no tienen personalidades. Lo que hacen es siempre copiar la personalidad de la persona a la que están parasitando. Entonces, esto es importante porque realmente no vamos a notar que no hay empatía, ¿sí? En ningún tipo de aspecto, y que, por ejemplo, vamos a suponer que uno, no sé, me caí, me quebré un pie, son incapaces de fingir que eso les importa en el momento, a menos que lo vean quizás en otra persona, y ahí lo puedan hacer. Antes de seguir con el tema de la triangulación, otra cosa que hacen, o sea, a nivel, si es una pareja, me refiero, por ejemplo, si es una persona que estamos conociendo, un amigo también puede ser, son personas que siempre dicen lo que son desde el principio. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si es una pareja, es muy usual que tiren una frase como, no, es mejor que te alejes porque te voy a hacer sufrir. Y uno desde la empatía siente que lo está diciendo para intentar protegernos de sí mismo. O sea, es una cosa muy loca, pero bueno, cuando nosotros estamos en un ciegos o en el autoengaño, caemos en estas cosas, pero casi siempre no, siempre dicen lo que son. De algún modo, lo deslizan sutilmente, ¿sí? Lo que pasa es que uno, en su negación, pasa por alto a la señal. Entonces, bueno, vuelvo a la triangulación.
En el caso de un jefe, entonces puede generar discordias entre los empleados. En el caso de un padre o una madre, si hay hermanos, genera discordias entre los hermanos. Si es una pareja, va a buscar terceras personas para involucrarlas, ¿sí? Esto es muy usual también que, por ejemplo, buscan una tercera persona para dar celos o para generar angustia, miedo, ira, ¿no? Todas estas emociones, recordemos que las generan todo el tiempo porque de eso se alimentan. También en el video 1 hablé de cómo eso afecta al cuerpo. Y es muy usual que, por ejemplo, en el caso de una pareja, no sé, uno descubre que estuvo con otra persona o lo que sea, que después nieguen todo, o sea, en realidad ellos quieren que uno lo descubra, pero luego niegan todo para activar disonancia cognitiva y gaslighting, ¿sí? Que ahora voy a hablar de eso. De la disonancia ya hablé, pero voy a repetir. Entonces, esto es muy importante porque la triangulación es algo que utilizan todos, ¿sí? Y si es un hijo, lo va a utilizar con otros familiares o va siempre a generar como discordias con otras personas, ¿sí? La idea siempre es poder controlar a la complementaria, ¿sí? Para poderle sacar toda la energía posible, porque así se alimentan metafísicamente. Entonces, bueno, recordemos también que si es un terapeuta, por ejemplo, lo que va a hacer esa persona es hacer que la persona que está en terapia sea codependiente de lo que él está haciendo, ¿no? O ella. Bueno, pasamos al gaslighting, que es una de las formas de manipulación más utilizadas. Igual recuerden ir al video de manipulación porque todas esas también las utilizan. Pero esta es la que a pleno, porque esta es la forma en la que confunden, o sea, recuerden que cuanto más tiempo pasamos en alguno de estos vínculos, no importa si es un padre, una madre, un hijo, lo que sea, más es el daño, más fuerte es el daño psíquico. Entonces, a través del gaslighting lo que hacen es como confundir a la persona para que esa persona deje de confiar en sí misma, en la voz de su intuición. La disonancia cognitiva también opera así. Entonces, bueno, estas son cosas que utilizan todo el tiempo, ¿sí? La triangulación, la disonancia y el gaslighting es algo que utilizan constantemente. Y el gaslighting, voy a poner ejemplos, pero muchas veces lo que hacen, esto lo hacen todo el tiempo, es proyectar lo que ellos son, ¿sí? Pero lo mezclan con información que es real. Voy a poner un ejemplo con mi propia historia, aunque yo ya conté que tuve un padre ausente. Entonces, por ejemplo, algo que pueden utilizar es, si no, sos una narcisista y una manipuladora, a lo que ellos serían constantemente, porque tu padre te abandonó. Entonces, empiezan a generar como todas estas frases que pueden estar mezcladas en partes con información que es real, para que la persona empiece a desconfiar de sí misma. De hecho, es increíble la cantidad de casos de personas que piensan que la empática o el empático piensa que ellos son los narcisistas o los psicópatas, ¿sí? O sea, cuando el daño es muy grande, empiezan a dudar de ellos mismos. Entonces, acá es muy importante porque esta técnica la utilizan hasta el deterioro psíquico total. Y esto lo pueden aplicar a un montón de cosas, pero es una constante. Otra técnica de gaslighting puede ser decir o hacer algo completamente horrible, ¿no? Por ejemplo, decir algo completamente insultante o negativo. Y cuando uno le expresa que se siente mal por eso, no me gustó lo que me acabas de decir, que es una exageración, que no estamos, que estamos como sobreactuando. O sea, todo el tiempo hacen cosas horribles y luego tratan de convencernos de que no fueron tan horribles, ¿sí? O sea, y uno cuando no está en contacto con su amor propio, va permitiendo esto. Recordemos otra vez, ¿sí? Yo toda esta explicación que estoy dando, recordemos que es para entender cómo nosotros estamos permitiendo cada una de estas cosas, ¿sí? Y que cada bandera roja a la que hacemos caso omiso es una falta de amor propio con nosotros mismos. Otra vez, acá hablamos de complementarias energéticas, o sea, personas que le están cediendo el poder y la energía a estos seres, y la única forma de trascender es el contacto cero, que lo explico exactamente, ¿no? En otro video. Entonces, la disonancia cognitiva está muy asociada a este gaslighting, pero la disonancia cognitiva tiene que ver con que dicen cosas,
¿sí? Que después no hacen. Es decir, yo puse un ejemplo, creo, en el video 1, bueno, sí, te voy a proteger toda la vida, siempre te voy a amar, pero después, no sé, es una persona violenta, ¿no? Yo conté que en mi caso experimenté violencia física. Entonces, es como que no hay ninguna coherencia entre lo que dicen y lo que están haciendo efectivamente. Otra cosa que es importante con respecto a esto es que jamás piden disculpas por motus propio. Me refiero a que nunca van a ir a hacer una reflexión y decir, bueno, no, realmente me porté mal con esta persona y luego pedir disculpas. Eso no pasa nunca. Si lo hacen es, uno, porque quedaron expuestos de algún modo ante otras personas, porque si hay algo a lo que le temen es a que otros sepan quiénes son realmente. Pero la realidad es que la máscara no la pueden sostener mucho tiempo, o sea, no se puede ocultar lo que uno es. Entonces, si lo hacen, si llegan a pedir disculpas, es porque quedaron expuestos ante otras personas o porque van a obtener un beneficio después de eso, porque quieren seguir con la dinámica, ¿sí? Entonces pueden venir a pedir disculpas, a entregar un regalo, un montón de halagos y otra vez, o sea, empieza de nuevo el circuito de deterioro, donde van a realizar este halago, luego otra vez los insultos o denigrar a la otra persona. Así hasta el descarte, ¿sí? El descarte no, con algunas personas no sucede, me refiero a que hay complementarias energéticas que tienen tanta luz que esas personas quieren obtener energía para siempre de esa persona. Entonces pueden realizar un descarte pero para después volver, ¿sí? Con otras personas no, deciden hacer el descarte y el descarte es una parte donde uno realmente se da cuenta de lo que son porque no, ahí es donde no muestran ningún tipo de ni de compasión, ni de empatía, ni de nada y no les importa, o sea, no les importa en qué estado puede estar la otra persona, no les importa nada. O sea, una vez que deciden descartar, es como descartar basura. Es lo mismo, ¿sí? Perdonen que lo pongo en estos términos, pero quiero que entiendan realmente cómo operan porque no hay amor, ¿sí? No hay amor en estas personas y si nosotros estamos vinculándonos con personas que no sienten amor, somos nosotros los que no estamos teniendo amor por nosotros mismos. Y bueno, en el caso de los hijos, ¿sí? Yo quiero hablar de esto porque creo que es algo que es duro. Bueno, estos niños se pueden operar de este mismo modo, ¿sí? Y todo lo que hacen lo hacen para desestabilizar, para causar ira y para causar angustia en sus padres. Recordemos que esto en el fondo lo disfrutan, porque de esto se alimentan. Entonces, el deterioro que pueden realizar, ¿sí? Estos niños o estos hijos, porque puede que no sean niños, es muy grande y ya les he contado cómo vincularse, ¿no? de una forma extensa con estas personalidades va a derivar claramente en una enfermedad. La mayoría de las personas empieza a experimentar o depresión o ataques de pánico y cáncer en los casos más extremos, ¿sí? Pero termina derivando ahí porque realmente estas personalidades causan mucho dolor y sufrimiento, ¿sí? O sea, no respetan los sanos límites de nadie y no, otra vez, no tienen amor. Entonces están haciendo un servicio, pero no tienen amor. Entonces disfrutan, necesitan alimentarse de estas emociones para sentir algo, porque si no es como una vida vacía, por eso necesitan causar este tipo de emociones a otras personas, porque no pueden sentir nada, sino es como si estuvieran vacíos. Y de hecho, esto también lo expliqué, creo que fue en el video de la muerte, que ahí también doy la explicación metafísica que no la voy a repetir, pero cuando uno mira los ojos de los narcisistas y los psicópatas, hay vacío, no hay nada. Los ojos son las ventanas del alma, literalmente, y uno puede sentir un montón de cosas cuando miramos a los ojos a una persona. Bueno, en los ojos de un narcisista y un psicópata no hay nada, es vacío. Así que esa es una de las pruebas más certeras también para saber si estamos ante uno de ellos. Pero bueno, a veces nuestros propios autoengaños, ya les digo, hacen que ignoremos banderas rojas. Así que bueno,
Creo que con esto ya di toda la información pertinente. Familia, perdón, hice un video muy largo, pero siento que hay muchas personas pasando por esto y no podemos ignorar más. O sea, de esto depende la transición planetaria y con esto voy a cerrar este video. Si nosotros no tomamos decisiones con respecto a estas personalidades, a estas personas psicópatas o narcisistas, vamos a ser arrastrados por ellos, ¿sí? No hay evolución, no hay integración. Y nos va a arrastrar esa experiencia. Nosotros necesariamente tenemos que dejar atrás a estas personas, sean quienes sean, ¿sí? Y en el caso de que sea un hijo, bueno, o esperamos a la mayoría de edad para que se vaya de la casa, o bien, que es muy usual también, si hay alguno de los padres que es narcisista o psicópata, entonces que viva con el padre narcisista o psicópata y chau, contacto cero. Sé que es muy duro lo que estoy diciendo, pero si hay hermanos o si hay involucradas otras personas y por uno mismo, ¿no? Realmente, esa es la única forma de realmente empezar a invocar el amor, la sanación y la paz. Si no, o sea, en presencia de estas personalidades, en alguna de las áreas de nuestra vida, no vamos a poder hacerlo. Y de esto depende la trascendencia planetaria. Así que lo voy a cerrar acá. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos mañana. Chau, chau.